Hola, hola, buenos días, feliz regreso para todos, qué bueno estar aquí juntos de nuevo. Ustedes allá del otro lado del televisor, nosotros aquí en estudio desde Teleuniverso para iniciar formalmente la entrega de El Cafecito por esta planta televisora que origina en Santiago. Y haciéndole gala a su nombre, vamos a iniciar compartiendo el aroma y el sabor inconfundible del Café Santo Domingo con nuestro invitado, el doctor Benjamín Hernández. A propósito de que inicia hoy la Semana del Asma. Buenos días, doctor. Buenos días. Provecho. Café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. El aroma. Muy bien. Usted está No, esto es mi cafecito. caliente como debe ser. Sí, muy bueno. Doctor, el asma tiene una semana. Ustedes los especialistas en el área de la respiración, de los pulmones, del sistema pulmonar, dedican una semana de responsabilidad social para orientar a pacientes. Eso, desde hace ya muchos años, en el mundo entero, se conmemora la Semana del Asma. Cada región o cada país lo maneja de forma distinta. Nosotros incluso, en más de una ocasión, hemos ganado se me fue la palabra, los récords Guinness. Neumonorte, la institución dedicada a salud que más eventos relacionados con asma ha hecho en el mundo entero. Ah, qué interesante. Eso ha salido y ellos no lo han escrito, no han comunicado vamos a decir, ese premio. Y eso tiene una razón, un reconocimiento. Sí, un reconocimiento, correcto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucha publicidad para hablar y enfocar y educar a los pacientes con asma. Tenemos reunión en el monumento a primera hora, por ejemplo, ya parte de mis compañeros están en el área monumental, donde hay una pequeña rueda de prensa, un lanzamiento ahora de burbujas. Años anteriores lo hacíamos con vejigas, pero ya la vejiga contamina el ambiente y la idea no solamente de los neumólogos, sino de todo el mundo debería ser no contaminar. Hay que ir avanzando. Exactamente, entonces ahora con burbujas, tirar algunas palomas blancas, sí, o sea, como que ha cambiado un poco esto. Entonces, mientras ellos están allá, me decidieron venir aquí por la familiaridad con el programa y por la comodidad que yo me siento con ustedes, que son como mi familia. Entonces, cada año se realizan diferentes conferencias aludidas siempre al asma, al control, al tratamiento y al manejo, y qué hacer en un momento determinado, no solamente para médicos, sino para la población general, que en muchas ocasiones no está debidamente informada adecuadamente sobre cómo manejar el asma y el uso de los medicamentos, que muchas veces hay una confusión en nuestro país, y me imagino que en muchos países tercermundistas o en vía de desarrollo, que asocian el uso de inhaladores, que es el control y el rescate más efectivo del asma, aparte de los cuidados que el paciente debe tener para control del asma, que asocian que si aumenta el corazón, que si no sé qué, que yo no puedo usar esa pompita, no, que pompa, si tiene anabólicos. Bueno, entonces, claro, son esteroides, y los esteroides, sobre todo tomados, tienen un poquito más de efectos negativos, efectos secundarios, que los esteroides inhalados, donde su absorción es muy mínima y crea muy poco efecto secundario. Pero si nosotros ponemos en una balanza cuando el paciente verdaderamente necesita el uso de esteroides en dosis simples, o como decimos algunos médicos, en dosis de caballo, dosis alta, altas dosis del producto. ¿Por qué? Porque el paciente puede salvarse la vida. Y siempre pongo un ejemplo a los estudiantes. O sea, el asma mata. Sí, el asma mata. Nadie debe morir de asma. Nadie debe morir con una crisis de asma. Pero si usted está, por ejemplo, en el Pico Duarte, por poner un sitio lejano, y tú no tienes los medicamentos adecuados para una crisis. Por eso, cada paciente que viaja a un sitio determinado no puede tener quizás cerca un centro hospitalario, debe armarse de sus elementos de batalla para control de eso, porque la gente se muere de asma por una crisis. Entonces yo digo,
Si un paciente es diabético, mal controlado, vamos a ponerlo así, insulino dependiente, obeso, y va a la emergencia con una crisis de asma, no es verdad que yo por complacer al endocrinólogo o por complacer a un familiar no le voy a poner esteroides, porque el asma lo mata. Entonces dice, bueno, el paciente llegó a la emergencia, se decidió no ponerle esteroides porque estaba el médico ahí que maneja su diabetes y dijo que no le pusieran eso, y el paciente se murió con la azúcar en 100. Ah, qué bonito. No. Murió de asma. Murió de asma. Con la azúcar controlada, por decir una patología o un efecto secundario importante del uso de los esteroides en altas dosis. Yo prefiero que digan, el paciente se controló y le subió el azúcar a 600, pero está vivo. Entonces ya el médico encargado de esa área, que no es la mía, lo trabaja. Claro, que lo trabaje. Entonces a mí no me vengan con ese cuento. Yo soy de lo que creo que hay que darle de todo al paciente en crisis y después irlo despegando, bajando dosis y quitando cosas. Ahora, doctor, el asma es una enfermedad congénita que encadena a la familia, a los hijos, a los nietos, que no se cura, pero sí se controla. Sí, no se cura, pero sí se controla. Y un paciente bien disciplinado, incluso hay pacientes que tienen años controlados, y en un momento, pasado unos años, en Grecia, específicamente en Atenas, en un congreso de interasma, se comenzó a manejar el término de que tú podías decir, tengo mi asma curada, si tú tenías un periodo de tiempo de 10 años sin tener crisis. Después parece que eso como que no fue bien visto por la gente del GINA, que son los que se encargan del manejo y de las guías internacionales, y son posiblemente las guías que a nivel mundial, los médicos que están, por ejemplo, cerca de las últimas informaciones relacionadas con la patología respiratoria y sobre todo en el asma, se llevan de esa guía. Entonces, se dejó así tranquilo, pero yo sí entiendo que en un momento determinado, un paciente que tenga muchos años sin crisis, se podría decir, es un paciente asmático muy controlado, curado por tantos años, aunque pero después caiga. Sucede que muchas veces la enfermedad está asociada a un ambiente específico. Claro. Si usted se muda del lugar que le está activando la enfermedad, entonces no se cura, pero se resuelve el desequilibrio. Cesan las crisis. Entonces, tú tienes... Yo lo digo por mi madre, que muchas veces la vi como ahogándose, con falta de aire. ¿Y cuál es la causa de ello? Bueno, es congénita, pero cuando ella se mudó del lugar, mejoró. La enfermedad como que se suspendió. Y está controlado. Fue del país. Ah, bueno, ya, eso pasa. Cambió de ambiente, sí, definitivamente. Eso pasa. El asma, como tú comentaste al principio, tiene un factor hereditario importante. Normalmente, si tú escudriñas un poco en el historial del paciente, notará que un tío abuelo, un paciente más o menos lejano o muy cercano, puede tener asma. Varios hermanos de una familia, el papá, un abuelo. A veces te dice la señora, por ejemplo, la mamá, no, del lado mío no, del lado del papá. Entonces tiene ese condicionamiento y un factor hereditario, genético importante. Pero también hay pacientes que son asmáticos inducidos por cierto tipo de problemas. Por ejemplo, el ejercicio. Pacientes que solamente presentan crisis de broncoespasmo cuando hacen un ejercicio profundo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Usar un medicamento de rescate de crisis previo al ejercitarse, para que el paciente dure, porque una inhalación, un puff bien hecho, puede darte un alivio de 4 horas aproximadamente de síntomas. Entonces, normalmente uno no dura 4 horas haciendo ejercicio. Y a veces un ejercicio intenso no dura más de media hora a 1 hora. Entonces, tú puedes hacer tus ejercicios normales y quizás no volver a usar de nuevo el producto hasta que vuelva a desarrollar un ejercicio intenso. Además del inhalador, ¿cuál es el tratamiento común para el asma? Bueno, porque tú tienes el medicamento de control de síntomas, que son los inhaladores, de usarlo de forma sistemática 2 veces al día, y el de rescate las veces que sea necesario, siempre y cuando tú lo necesites. Por eso se llama medicamento de control y medicamento de rescate. El paciente que tiene que rescatarse varias veces al día por crisis no está controlado. Entonces, aparte del tratamiento de control, pueden venir otro tipo de medicamentos que auxilien
a los inhaladores. Las teofilinas, los antileucotrienos, por ejemplo, los antialérgicos en caso de que el paciente tenga asma y rinitis perenne o rinitis alérgica, que va muy junto con el asma. Hay tres entidades. Es una crisis ambiental. Bueno, la gente que tiene como mucha pituita, muermo, decirlo más llano. Pituita y rinitis es lo mismo. Es lo mismo. Entonces hay rinitis que son ocasionales y hay rinitis que son perennes. Gente que viven sacando agua, no moco amarillo, que ya eso ya puede implicar un cierto tipo de infección sinusal, una sinusitis, o simplemente el paciente que estornuda mucho. Entonces tú tienes en asma el paciente que tiene tres entidades: asma, rinitis perenne y dermatitis atópica. ¿Qué pasa con el paciente que estornuda mucho? Bueno, que hay que estudiarlo porque el estornudar simplemente es una forma del pulmón y la vía aérea limpiarse, sacar contenido de partículas que ha llegado de ti si tú no estás iniciando o pasando por un proceso respiratorio agudo como un catarro común o una... Pero si es una sensibilidad, qué sé yo, a que están barriendo y el pueblo se activa, a que hay pintura en el área, a que hay un olor fuerte. Simplemente eso va a pasar inmediatamente tú salgas del área crítica, donde el alergeno te está provocando los síntomas. Llámese estornudo, pituita, lagrimeo, etc. Incluso apretarte de pecho en una condición. Una de las cosas que más daño hace a los pacientes asmáticos es el polvo, los ácaros y el ambiente. Por ejemplo, hay gente que son intolerantes a la aspirina. Y si tú lo pones a oler aspirina, y esto lo digo de forma como muy amplia, porque no es verdad que el oler aspirina te va a hacer daño, pero uno lo dice como para que el paciente entienda, o sea, lo dañino que puede ser una aspirina, que es un medicamento sumamente usado, y un medicamento que en este momento ahora puede estar salvando la vida a muchísima gente, porque mantiene la sangre, vamos a decir, un poquito aguada y ayuda a los infartos, porque la sangre está un poquito más aguada que lo normal, entonces puede pasar más fácil por la arteria coronaria, evitando el colapso de ella. O sea, ayuda. Y bueno, todo el mundo lo sabe, que los pacientes cardiópatas en general, que no son alérgicos a la aspirina y sus derivados, normalmente usan una, como llaman ellos, cardioaspirina o aspirina de niño, que es la aspirina 81. Pero eso sí, el paciente alérgico a la aspirina tiene tantas complicaciones que se le puede cerrar la glotis y hacer un paro. Porque no puede respirar, porque se le trancan las cuerdas vocales por la inflamación de la laringe y el paciente puede morir. ¿Eso tiene también que ver con su especialidad? Bueno, con la neumología. No, directamente nosotros no manejamos ese tipo de problemas, porque eso quizás lo manejan los otorrinos, pero en ese caso no es un asunto de un médico no cirujano, porque es un paciente que si no se llega a tiempo a tratar de evitar que eso pase, un paciente que puede llegar a una traqueostomía, que tratar de que el aire le llegue por debajo del área que se obstruyó por el cuadro alérgico o por la anafilaxia provocada por un medicamento. No solamente la aspirina, los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, los mariscos, el chocolate, por ejemplo, otra cosa que da mucha alergia normalmente, en muchos tipos de pacientes, los frutos secos, por ejemplo el maní, la vainilla, la fresa. Entonces, el que tiene esa condición tiene que entender que esos tipos de alimentos, sustancias, helado o lo que sea, no lo debe consumir, porque eso le puede traer cierto tipo de problema de asma. ¿Dónde se refugia el asma? ¿En qué parte del cuerpo? ¿En qué órgano específicamente? Básicamente a nivel del árbol bronquial. El asma, bronquios, es una enfermedad crónica de la vía respiratoria que cursa con tos, dificultades respiratorias sibilantes, que puede ser capaz de retornar a una normalidad con o sin medicación y que se puede controlar de forma adecuada siempre y cuando el paciente se lleve de la dirección de su médico de cabecera. Estoy leyendo ahí en pantalla, en estudio, asma en la detección temprana y el tratamiento apropiado mejoran considerablemente la calidad de vida de quienes lo padecen. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? ¿Por qué interesa a ustedes como profesionales en el área de la neumología compartir este mensaje con la sociedad? ¿Por qué? Porque primero,
para los próximos años van a haber alrededor de 500 millones de asmáticos en el mundo. Eso es mucho. Es mucho. La población de asma es una población amplia y con la polución, el cambio climático, eso va normalmente en deterioro de la salud respiratoria de esos pacientes. Sobre todo porque en países no desarrollados el control adecuado se hace un poquito más difícil por el costo económico de los medicamentos de alta generación, de última generación, pero son medicamentos que controlan mucho, pero son muy costosos. Entonces eso no... Por ejemplo, si el seguro de salud te permite, te dan, antes daban 3,000 pesos, no sé si son 5 o 8,000 al año, un inhalador bien puesto de control te puede costar 4,000, que es el 50% de lo que un seguro, no sé cómo se maneja eso, porque yo nunca he usado eso, de ir a una farmacia, una medicina, porque te lo ponen en China normalmente. Entonces, como uno no usa medicamentos y además lo consigue de muestras, pues no sé cómo se maneja eso. Yo sé que es muy poco dinero. La gente debe dar los medicamentos que necesita y que la AFP o ARS, como se llame, disminuyan sus beneficios, que son demasiados. Vamos a reiterar las actividades más importantes de la Semana del Asma que inicia hoy. Bien, hoy tenemos, como te dije, el grupo de médicos que está en el monumento con un despliegue, porque hay que informar un acto a la gente. para llamar la atención. Llamar la atención y que la gente entienda la importancia del asma, que se controla pero mata al paciente. Y una excusa para convocar a los medios de comunicación. También, entonces los medios de comunicación nos ayudan porque le enseñan a la gente que el asma no es una gripe. Que no es que se va a curar con un ensalmo o con comer carne de gato. Eso no es así. O con coger un pelo y pegarlo en una mata de no sé qué, de pino o de lo que sea. O sea, no es eso. El paciente que no tiene asma no tiene que ir a ningún médico. El que está sano no tiene que ir al médico. No hay que hacer una consulta. Doctor, yo quiero saber si yo tengo asma. ¿Y que usted se siente nada? Bueno, pues eso será para pagarle al médico. O porque la paciente quiere hipocondríaca o lo que sea, o el paciente. Además de esta actividad, ¿qué otras? Entonces tenemos, durante la semana, hay algunas conferencias en hospitales a médicos, residentes y estudiantes de medicina. Cada día habrá informaciones directas en los medios de comunicación televisivos y radiales, tanto en la ciudad de Santiago, en Moca, La Vega, en algunos sitios, porque Neumonorte somos todos, el Neumonorte, el norte. Lo que pasa es que las grandes ciudades, dentro del grupo del norte, concentran más neumólogos, entonces se hacen más actividades. Y culminan también el sábado con el operativo de hace muchos años en los 2 principales barrios de Santiago, para nosotros, por la cantidad de habitantes que tiene y porque fueron elegidos en un momento determinado, porque en esa área había un poquito mayor incidencia de asma que en los otros barrios determinados por algunas encuestas. Entonces, el barrio Libertad, en el ensanche Libertad, el hospital del barrio, y en Cienfuegos. Ahí van a ver médicos respiratorios y neumólogos pediatras, tanto en un hospital como otro, de las 8 de la mañana, apoyado con los representantes médicos, nuestros visitadores, en el área de entrega de medicamentos, y ahí se le va a dar desde un simple jarabe, que todavía se usa mucho aquí, pero que las guías no lo titulan como ayudante de control del asma, hasta los inhaladores, que son muy costosos y se le van a entregar a los pacientes que así se determinen. Vuelvo y que vamos a aclarar bien esto, señores. No queremos que una embarazada vaya a buscar un medicamento porque tiene anemia. Nosotros no tenemos medicamento para anemia. Nosotros tenemos medicamento para asma. Que es un tipo que le duele un dedo, que tiene un brazo roto. No tiene nada que buscar ahí. No le quiten el espacio a un paciente con asma, porque esa gente van a consultar. Hay algunos médicos como yo, que llevamos los espirómetros para hacer pruebas de función pulmonar, aunque quizá no se le hace a todo porque hay muchos pacientes y no hay mucho tiempo, pero a lo más específico, lo que más llama la atención, quizá uno le hace un test de función pulmonar para determinar el grado de alteración obstructiva que tiene, y a la salida se le entregan medicamentos que el médico prescribe, y ahí están nuestros representantes para entregar la medicación adecuada a los pacientes de forma gratuita, por supuesto. Muchas gracias al doctor Benjamín Hernández, neumólogo, anunciando las actividades de la Semana del Asma que organiza Neumonorte, que es el gremio que agrupa a los profesionales de la neumología en la parte norte de la República. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias, Antonio.
Seguimos. Continuamos en el cafecito en este martes, que es el día de inicio formal de la semana laboral, después de habernos todos puestos en descanso por el Día Internacional del Trabajo, que a propósito es hoy. Claro. En términos de la fecha, porque ayer se cumplió con el mandato de una ley que cambia los días no laborables para lunes o viernes, pues hoy es el Día Internacional del Trabajo en todo el mundo, o en la mayoría de países. Vamos a conversar ahora con el diputado Víctor de Asa, es diputado por el Partido Revolucionario Moderno, y viene a hablarnos de un proyecto de modificación a la ley de divorcio, aunque yo lo voy a aprovechar también para otros temas. Buenos días. Buen día, Tony. Víctor de Asa. Hoy es un día histórico para mí. Es verdad, ¿por qué? Sí, porque como dirigente estudiantil siempre participaba de una marcha por los trabajadores. Ya. Y me correspondió en el 99 ser el alcalde de Villa González, y entonces en vez de hacer la marcha hicimos una asamblea para iniciar lo que se denominó ya en todo el país el presupuesto municipal participativo. Oh, sí. Esa asamblea se denominó Conozcamos al Ayuntamiento y Trabajemos Juntos. Que marca un hito de parte de Villa González a nivel nacional, porque posteriormente en la ley 17607 se reconoció lo del presupuesto participativo. Claro, claro. Como una herramienta importante de gestión, bajo el principio de que si la gestión de lo público está orientada a satisfacer las necesidades de la gente, lo más lógico es que entonces la gente, los ciudadanos, formen parte de la toma de decisiones. Ya, vamos entonces a hablar del proyecto de modificación a la ley 1306 bis, que es la ley de divorcio en la República Dominicana, y que el diputado Víctor de Asa tiene una propuesta para modificarla. ¿En qué aspectos? Bueno, en primer lugar, antes de la justificación vamos a decir la propuesta, vamos a hacerlo invertido. Ya. Nosotros estamos proponiendo que todos los aspectos que discriminan a la mujer, y a continuación diré cuáles son estos, o una parte de esto, sean erradicados de la ley. Ok. Y segundo, que como la gente se casa, y ojalá que duren para toda la vida, pero sabemos que no es así, que también se divorcia, entonces que creemos un régimen de divorcio más expedito, de más fácil acceso a la población. Y en ese sentido, estamos proponiendo como que quien te casa es un oficial del Estado Civil, bueno, pues que quien te divorcia, al menos en el tema del mutuo consentimiento, no tenga que ser el juez, sino que sea el oficial del Estado Civil donde tú has contraído matrimonio. O sea, en la práctica, el oficial civil es quien casa y un juez civil es el que divorcia. Exactamente. Eso es lo que manda la ley. Y un juez calificado, un tribunal de primera instancia. Ya. No es ni siquiera un juez de paz. Entonces es un proceso burocrático que tarda. Tedioso y costoso. Estamos proponiendo incluso la reducción del plazo en el otro divorcio, en el de incompatibilidad, pero antes veamos qué pasa. Una pareja de personas que se casan, un hombre y una mujer que se casan, y luego, antes de los 2 años, quisieran divorciarse mediante el consenso, mediante el acuerdo, disciplinadamente, en armonía, en paz, no lo pueden hacer, porque la ley le impide divorciarse por mutuo consentimiento, que es un divorcio que se realiza dentro del mayor marco de privacidad, porque recuerde que el matrimonio es un contrato, y entonces una acción que no necesita ir a un tribunal desde mi punto de vista con toda esta burocracia, obtener una sentencia, porque al final de cuentas cualquier tipo de divorcio, ya sea por mutuo consentimiento o por incompatibilidad, tiene que, para finalizar, ir a un oficial del Estado Civil para que pronuncie el divorcio. Por vía de consecuencia, en un país violento como el nuestro, en donde hay tanta violencia del hombre frente a la mujer, impulsar a las parejas a que tengan que divorciarse por incompatibilidad
es un absurdo, cuando lo que hay que impulsarlo a que tengan, si se quiere, un preliminar de conciliación, como es cuando uno de los dos le dice a la otra parte, mira, yo quiero divorciarme, vamos a ponernos de acuerdo. Ahí empieza el diálogo. Entonces, la mayor parte de divorcios que conocen los tribunales de la República son por incompatibilidad de esos matrimonios que no tienen 2 años de vida común. Entonces, nosotros estamos proponiendo que eso sea eliminado. Igualmente, la ley impide a una mujer que tenga 50 años de edad o a un hombre que tenga 60 años de edad divorciarse por mutuo consentimiento. Y nosotros entendemos que el tiempo que haya transcurrido de un matrimonio y la edad de los contrayentes no debe ser obstáculo para que puedan hacer uso de la vía disciplinada, de la vía de paz, de la vía de la concordia, de la vía del acuerdo, como es el mutuo consentimiento. Y hay muchos otros aspectos, porque recuerda que esta es una ley, la ley 1306 bis, que es del año 1937, que es una ley machista. Hay muchos aspectos que discriminan a la mujer. Por ejemplo, el párrafo 3 del artículo 13 de esta ley establece que la mujer no necesita ningún tipo de autorización para iniciar la demanda en divorcio. Ajá. ¿Y por qué no lo dice del hombre? Eso? ¿Por qué hay que mantener este aspecto discriminatorio como de supremacía, de que los hombres somos superiores a la mujer, cuando la Constitución de la República establece la igualdad entre el hombre y la mujer? Ya, vamos a parar ahí. El diputado Víctor de Asa conversa con nosotros. En mis manos el proyecto ya está depositado en la Cámara. Sí, sí, claro. Ya. Para modificar la ley 1306 bis, que es la ley de divorcio de la República Dominicana, y que el diputado Víctor de Asa pretende que se modifique para actualizarla, para darle sentido común, porque es mucho decir que todavía prevalece un lenguaje sexista en muchas de nuestras leyes. Así es. Lo que tiene en tus manos es un resumen del proyecto, una exposición que hicimos en Santo Domingo de sectores que se interesaron en el tema, porque en principio decían, pero una ley, modificar la ley de divorcio, ¿para qué? Pero después que han escuchado las... Fundamentalmente, ¿para qué? Vamos a citar las principales partes del proyecto. Bueno, primero para para poner las manos una herramienta legal para que las personas que no tengan de 2 años de vida común, no tengan 2 años de haber transcurrido su matrimonio y por alguna razón u otra entiendan que la vida en común no les es favorable, pues que puedan tener acceso al divorcio por mutuo consentimiento, igual que a las mujeres que tengan 50 años de edad y los hombres que tengan 60, que también puedan hacer uso del divorcio por mutuo consentimiento. Además, que como quien te casa es quien te divorcia, el oficial de Estado Civil es quien te casa, que sea él que, o sea, el que esté en el momento en la oficialía donde... un oficial del Estado Civil. No, uno no. Tiene que ser el mismo. No el mismo, sino en la misma oficialía. Ya. Donde contraen matrimonio, ¿verdad? Pero eso es privativo de espacio. Pues yo puedo casarme en Higüey y decidir divorciarme en Santiago. Pero te pronuncia, lo pronuncia en Higüey. Es decir, es para tener mayor control, para evitar incluso la bigamia, que es penada por la ley. Porque estamos flexibilizando con esta herramienta. Y así también pues se le quita carga a los tribunales de la República, a los tribunales de primera instancia, que tienen un cúmulo de expedientes que tienen que atencionar, y entonces como este es un tema prácticamente administrativo que se impone al juez, porque la voluntad de los contrayentes que deciden divorciarse por mutuo consentimiento se impone al juez. Ningún juez puede decirle a una pareja que decidió divorciarse, no, usted no se puede divorciar, porque ya es una decisión de ellos. Eso es en el divorcio por mutuo consentimiento, que como te dije es más práctico, más económico,
no requiere de plazo. Y entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Nosotros estamos planteando que el procedimiento sea similar al que ya existe. Es decir, que la pareja tenga que ir a un notario público para llegar a los acuerdos correspondientes, lo que la ley le llama las convenciones y estipulaciones. En ella debe hacer contar un preliminar de conciliación en el mismo acto, que es un acto auténtico. Debe establecer a quién de la pareja va a corresponder la guarda de los hijos menores si han procreado hijos durante el matrimonio. Y en el caso de que no sea por mutuo consentimiento, ¿sería también el oficial del Estado Civil? Ese procedimiento... ¿O ir al Tribunal de Familia? Ese procedimiento lo mantenemos, porque no quise, tú sabes que la mejor reforma es la menor. Siempre se ha dicho, cuando tú quieres abarcar mucho, pues a veces se te complica. Y aun cuando ya el presidente de la Comisión de Justicia, cuando yo le estuve hablando del tema, que está en sus manos, me dijo, pero verdad que no había pensado en eso, pero también el de incompatibilidad debiera ser el oficial del Estado Civil, porque al final de cuentas, la partición de bienes va por un camino y el divorcio va por otro. Así es. Es decir, el divorcio termina con el pronunciamiento ante un oficial del Estado Civil, no importa el tipo de divorcio que sea. Y si tienen bienes que partir, por ejemplo, si es un solar, una casa, un apartamento, pues eso va ante la jurisdicción inmobiliaria, ¿verdad? Entonces, son caminos distintos. Y él me decía, pero también debiera ser, bueno, pero a este procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento sería el acta ante notario con el preliminar de conciliación, adicionarle acta de nacimiento de los hijos, acta de matrimonio de la pareja, establecer a quién le correspondería la guarda de los menores, si los hay, y la pensión alimenticia que deba pagar el padre o la madre que no tenga la guarda del menor. Con esto va al oficial del Estado Civil donde contrajeron matrimonio y el oficial del Estado Civil simplemente tiene que pronunciar e inscribir en el libro correspondiente ese divorcio. En el divorcio por incompatibilidad estamos planteando reducción de plazo de 2 meses a 30 días, que no hayan testigos, porque me decía un conocedor de la materia. La mayoría de los testigos son testigos que no conocen, que se contratan. Exactamente. Y hay muchas sentencias que en el que los testigos son los mismos. ¿Entiendes? Que son ya profesionales lo que quiere decir como testigos. Que hay gente que vive de eso, de ser testigo en divorcio. Vamos a parar ahí. Producción manda ahora a publicidad. Seguimos en breve esta conversación con el diputado Víctor de Asa. El tema de esta semana para el país, y lo he visto ya en periódicos internacionales, muy temprano revisé la BBC de Londres, revisé El País de España, Panamá, Centroamérica. La noticia es la recuperación de las relaciones dominicanas con China y la ruptura con Taiwán. Este paso que se manejó con mucha discreción y que ha causado este golpe de efecto, ¿cómo lo valora Víctor de Asa? Mira, en primer lugar hay que darse cuenta de la historia, tomar en cuenta la historia, de dónde viene Taiwán como provincia de China y su sostenimiento después de la Guerra Mundial por parte de los Estados Unidos. China, con sus ciudadanos, que como se dice tiene una paciencia oriental, tranquilamente ha ido conquistando países en todo el mundo. A tal punto que de los 177 países hoy, Taiwán solo queda con relaciones con 19, porque tenía con 20 países. Hay que analizar cuáles serán... El año pasado a Panamá, ya antes había perdido a Costa Rica. Sí, claro. Que hicieron una buena inversión los chinos en Costa Rica.
un gran estadio. Y una donación. Sí, una donación. Como parte de la celebración de esa relación nueva a nivel diplomático. Perfecto. Que fue la donación del estadio de Saprissa en la capital, el estadio de fútbol. Así es. Y muchos países que iniciaron relaciones con China, primero que nosotros, porque apenas se toma la decisión esta semana, pues se han beneficiado grandemente. Lo que hay que tener en cuenta ahora, ¿por qué el presidente de la República tomó la decisión ahora y no antes? Si se sabía que era más ventajoso en términos relativos, en términos comerciales, porque China, ¿qué necesita China? China necesita de todo prácticamente, porque es un país con tantos habitantes, pero especialmente alimentos, metales, etcétera. ¿Podemos nosotros beneficiarnos con exportar a China e importar materias primas? De hecho, China es el segundo socio comercial de la República Dominicana. Bueno, y con una relación informal, ahora que se formalizan estas relaciones en términos diplomáticos. Eso es positivo. Lo que pienso que entonces fue tardía la decisión. Si es tan beneficioso el acuerdo con China, ¿por qué haber esperado tanto y por qué es ahora que se toma esta decisión? Hay que analizar y ver entonces cuáles serían los efectos de la ruptura con Taiwán. Ah, ese es otro detalle, porque hay una serie de programas de ayuda que Taiwán viene desarrollando en el país que quedan truncos ahí mismo. Exactamente, pero programas de educación, programas de fomento eléctrico, programas de apoyo a comunidades pobres. Exacto, yo pienso que esta sería una decisión bien madurada, bien analizada, que vieron los efectos. ¿Es positivo, más que negativo? Perceptivamente sí. Había que ver entonces ya adentrarse al análisis de esta ruptura con Taiwán. Finalmente, Víctor, escúchame que el tiempo ya se nos fue. ¿En qué estado está el proyecto de la modificación de la ley de divorcio? Bueno, está depositado en la Cámara de Diputados. Naturalmente, para el próximo jueves va a estar en agenda el Código Civil, que también tiene un capítulo sobre el matrimonio y el divorcio. Si no pasara como ley, porque el Código Civil lo absorba, lo que nosotros vamos a plantear es que nuestros planteamientos sean incluidos entonces en el Código Civil, que la Comisión de Justicia que estudia ambos proyectos pueda estas propuestas de modificación para incluirle en el Código Civil. Bien, gracias al diputado Víctor de Asa, de las filas del PRM, por estar con nosotros en esta parte del cafecito. A ustedes las gracias por el favor de su sintonía.